doctor, buenos días. Buenos días, chicos. Ana, señorita Buenos días, Chol, doctor. ¿cómo están? Vamos a... ¿Cómo estamos? Vamos a hacer una revisión un poco casi teórica, ¿no? De patología traumática de columna vertebral, ¿no? ¿Ustedes se encargan de ese seminario o el de congénitas? Doctor, disculpe, no le escuché bien. ¿Podría repetir, por favor? ¿Ustedes van a hacer el seminario de congénitas o el de columna? En nuestro caso, Paul y yo vamos a exponer escoliosis. Ya. O sea, van a hacer columna ustedes. Son 3, pues, ¿no? Sí, doctor. En mi caso yo voy a hacer dismetría de miembros inferiores. Soy el primer seminario. Ah, ya. Ok. Bueno, eso vamos a revisar ahora ya. No va a ser muy largo porque es solamente la patología traumática, así que les voy a presentar el PowerPoint. A ver. ¿Qué tal? ¿Me avisan si es que están viéndola? Sí, doctor, ya se puede ver. Sí, doctor, se ve. Muy bien. Ustedes sabrán de que en los hospitales la patología de columna vertebral generalmente está a cargo del neurocirujano, ¿no? La patología traumática. Por lo tanto, no les puedo transmitir mucha información acerca de nuestras experiencias, ¿no? Es limitada, ¿ok? Muy bien, pero de todas maneras hablaremos de estos son casi aspectos teóricos, pues. Vamos a ver. Ok. Vamos a ir de arriba hacia abajo. La fuente, lo que he tomado principalmente, esto es el Rockwood, que es un libro de texto actualizado. Entonces comenzamos desde arriba. Las fracturas del cóndilo occipital, ¿no? Estamos hablando a nivel de cráneo, ¿no? Es una lesión generalmente de alta energía. Puede ser estable o ser un componente óseo de una disociación occipito-cervical, o sea, se refiere al occipital, o sea, C0 y C1, ¿no? Entonces tenemos que evaluar es importante evaluar los signos de inestabilidad, ¿no? Puede haber una traslación, o sea, entiéndase como un desplazamiento lateral o una distracción. Distracción, siempre nosotros hablamos de distracción cuando hay una separación de los elementos, ¿no? Entonces, una traslación o una distracción que es mayor a 2 milímetros, entonces ya estamos hablando de inestabilidad, ¿no? Puede haber una lesión neurológica o una lesión cerebrovascular concomitante. Bueno, hay una serie de clasificaciones. Ustedes me parece que en el seminario no tocan este punto, pero bueno, es en el orden en el que estamos haciendo, como siempre, de arriba hacia abajo. Entonces, la luxación occipito-cervical, o sea, C0 a C1, ¿no? Se producen por fuerzas de distracción de alta energía.
ya con más frecuencia va a haber un desplazamiento posterior, como muestra la figura, esta figurita que he sacado del libro, ¿no? Entonces, esta es una clasificación de las luxaciones occipito-atlantoideas, ¿no? En el tipo 1, ¿no? El desplazamiento está, a ver, ¿qué dice acá? Se exhibe o se muestran las lesiones anteriores y el desplazamiento del occipucio, o sea, ¿no? del hueso occipital en relación a la primera vértebra cervical, C1 o atlas, ¿no? El tipo 2 va a mostrar una separación, etcétera, ¿no? Entonces ustedes verán que son de acuerdo a los grados de separación, cómo se está clasificando según este libro, esta literatura que es el Rockwood. Entonces, obviamente las disociaciones verticales, ¿no? O sea, los desplazamientos, las distracciones, son lesiones neurológicas severas, pues, ¿no? Y conllevan a la muerte. Y de ahí vamos bajando y vamos a las fracturas del atlas, ¿no? El atlas, o sea, la primera vértebra cervical, cumple una función centinela. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay una fractura del atlas, usualmente está asociado a lesiones en otras zonas, ¿no? Asociado a lesiones en el 43%, se asocia a fracturas del axis, ¿no? O sea, el C2. Entonces, una fractura del atlas significa que debemos sospechar inmediatamente que puede haber una lesión asociada, principalmente del C2. Entonces, existe también una clasificación, las A estables, pero puede haber una lesión de la arteria vertebral. Las tipo B también son estables. Las C son por hiperextensión. Imagínense ustedes cómo es una hiperextensión, tenganlo en mente, porque de acá en adelante las lesiones se van a clasificar de acuerdo a si es en hiperflexión, hiperextensión o distracción, ¿no? Por lo tanto, hiperextensión es llevar la cabeza hacia atrás, ¿no? De manera forzada. Entonces, las tipo C, que se van a producir por hiperextensión, ¿no? Entonces, la apófisis odontoides, ¿no? Va a golpear, va a impactar contra el arco posterior, imagínense ustedes, ¿no? Y es lógico, porque los apófisis odontoides, ¿no? Que es una estructura ósea del axis, ¿no? Se va a desplazar hacia atrás ante la hiperextensión y entonces puede impactar el arco posterior, ¿no? Entonces, estas fracturas también, según esa clasificación, pueden ser fracturas conminutas, pueden ser inestables. Las lesiones de tipo D son inestables. Una cosa que deben recordar es que las lesiones de tipo E, como muestra acá, fracturas por estallido, ¿no? Por estallido, son inestables, ¿no? Y esta es la fracturita que se llama fractura de Jefferson, que tiene nombre propio, ¿no? Entonces, lesiones de tipo E del atlas anterior, ¿no? Del arco anterior, lleva desplazamiento anterior y es inestable, la fractura de Jefferson. ¿Se entendió hasta aquí? Doctor, disculpe, dijo que bueno, solamente la es por estallido, ¿no, doctor? Claro, o sea, esta fractura de tipo E, ¿no? Que en este caso, como ustedes verán, miren lo que dice, es una fractura conminuta de la masa lateral y fractura por estallido. 3 o más fragmentos. Esa fractura por estallido, esa fractura que es inestable, esa fractura es la fractura de Jefferson. ¿Ok? Sí, doctor. Entonces, es importante esto porque generalmente esas suelen ser las preguntas, ¿no? A veces esas fracturas que tienen su nombre propio, como la fractura de Jefferson, ¿no? Entonces, tengan presente esto. Entonces, como dice acá, la verdadera fractura de Jefferson, ¿no? La verdadera fractura de Jefferson, descrita por Jefferson, ¿no? Arcos anteriores y posteriores del atlas están fracturados bilateralmente. Eso es lo que dice que es la verdadera fractura de Jefferson, según esta fuente bibliográfica. Y ustedes ven en esta tomografía, ¿no? Esto es C1, el atlas, ven el arco anterior, ¿no? Ven que está roto bilateralmente, si ustedes alcanzan a ver, y atrás el arco posterior yo lo veo roto acá,
En el otro lado no se visualiza, pero probablemente en otra incidencia se pueda ver, ¿no? Como ustedes verán, según la literatura esta, la fractura de Jefferson, arco anterior y posterior del atlas están fracturados bilateralmente. ¿Ok? ¿Se ve bien la tomografía? ¿Se entiende? ¿O hay algo más que aclarar? ¿Se ve la tomografía, muchachos? Sí, doctor. Sí, Muy doctor, bien. solamente a la izquierda está, o sea, en la izquierda sí parece una fractura anterior y posterior, en el arco anterior y posterior, pero en la derecha está como que solamente Anterior, del arco anterior, ¿no? sí. Claro, eso es lo que muestra esta tomografía, ¿no? Pero miren lo que dice o ahora de repente no se puede ver bien, ¿no? Porque a veces, de acuerdo al corte, es como uno puede ver, ¿no? En esto se muestran, claro, lo que tú dices, ¿no? En el arco anterior es bilateral y en el arco posterior solamente es unilateral, según esta imagen, ¿no? Ok, estamos de acuerdo. Cosa importante, que en los pacientes que están inconscientes, no dan datos, no. Entonces, uno debe siempre estar sospechando este tipo de fracturas, ¿no? Y eso sobre todo a la hora de manipular al paciente. En los pacientes conscientes vamos a encontrar contractura muscular, dolor cervical suboccipital, ¿no? Debajo del occipital. Va a haber limitación, puede haber anestesia o neuralgia occipital de acuerdo a la lesión neurológica, ¿no? Cosa importante en los exámenes auxiliares. Un hematoma retrofaringio se sospecha cuando el paciente va a presentar disfagia o disartre. ¿Ok? Entonces, la mejor forma de observar una fractura del atlas, ¿no? Es la tomografía, como muestra esta figura, ¿no? No necesariamente esta figura muestra una fractura de Jefferson, ¿no? Pero es una tomografía, como verán ustedes, en el corte adecuado, muestra claramente el arco anterior y el arco posterior, ¿no? ¿Correcto? Ok, entonces miren esta imagen. Fracturas del atlas, seguimos con eso, ¿no? Se pueden producir... Una consultita, en la imagen anterior creo que no se ve el conducto auditivo, ¿o qué es en realidad esto? Porque en la derecha se ve como una zona y Esta imagen, sí. no ¿Qué? siempre, pues, como se darán cuenta ustedes, no siempre, pues, es un plano perfecto, ¿no? Es un plano perfecto. El paciente puede estar basculado, ¿no? O sea, el plano no necesariamente es horizontal completamente, ¿no? Por eso ustedes no pueden ver de manera simétrica el hueso o las estructuras, ¿no? Claro, es así, pero por eso, cuando ustedes ven una tomografía o una resonancia, son cortes sucesivos, ¿no? Si no lo ves en uno, lo ves en el otro, ¿no? En uno va apareciendo una estructura, va desapareciendo, en el siguiente corte va desapareciendo y va apareciendo la otra estructura que es simétrica, teóricamente, ¿no? Entonces, no te puedes guiar de esto, o sea, son cortes que muchas veces no están siguiendo, pues, la horizontal perfecta, ¿no? ¿Ok? Sí, doctor. ¿Me puede decir, por favor, qué estructura es? Esta estructura, verdaderamente, no estoy tan seguro. Puede ser un seno, no estoy tan seguro, la verdad. ¿Ok? Pero esta tomografía es de columna, pues, ¿no? Entonces tenemos que abocarnos a eso, ¿no? Se pueden ver otras estructuras bueno, de casualidad o porque salieron, ¿no? Pero esta tomografía es para ver columnas, ¿no? ¿Ok? Sí, doctor, sino que pensaba que tal vez había un hematoma y por eso estaba del otro lado no se veía. Claro, claro. Si tú lo ves así, eso parece una estructura hueca definitivamente, ¿no? Eso es una estructura hueca. Si tú te vas a dar cuenta, las estructuras, o sea, en la tomografía, lo que es negro es aire, ¿no? Es aire, está vacío o es una estructura que no tiene contenido, ¿no? Y por eso verás de que es una estructura hueca, ¿no? Me parece que es una estructura hueca, puede ser un seno, algo de eso, ¿no? O claro, puede ser el oído interno, quién sabe, ¿no? O sea, pensaba que tal vez del otro lado había, o sea, como no había estructura hueca, pensaba que esa estructura estaba con contenidos sanguíneos, ¿no? Por eso que no se veía así, o sea, por eso pensé que era un Ya, hematoma del otro lado que no se ya. veía. Pero mira la densidad, ¿no? O sea, negro, densidad de aire, ¿no? Claro, más Ajá. o menos. Entonces, claro,
tú vas avanzando en los cortes y en la otra vas a ver esa estructura y esta va a desaparecer probablemente o va a ir desapareciendo de manera gradual, ¿no? Porque son cortes. Claro. Sí, doctor. Correcto, correcto. Bien, entonces, seguimos con el atlas. Las fracturas del atlas se producen por compresión axial. Entonces, entendemos que es una compresión axial, una fuerza vertical, ¿no? Sobre el cráneo puede ser que se transmite hacia la columna, ¿no? Típicamente, a ver, ¿qué ejemplo? Si alguien se cayó del caballo y se cayó de cabeza, ¿no? En el suelo, ¿no? Entonces, eso es una compresión axial, ¿no? O en el caso de la hiperextensión, ¿no? Es decir, la cabeza hacia atrás, ¿no? Eso se entiende, ¿no? ¿Sí, chicos? Sí. Muy bien. Entonces, en esta imagen tomográfica, en A es un corte axial, ¿no? De una tomografía en C1, ¿no? Y en este caso, en esta imagen, estamos viendo el arco anterior, ¿no? Fracturado bilateralmente, ¿no? Y el arco posterior aparentemente está indemne. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, doctor, sí se ve. En B es un corte sagital de la tomografía, ¿no? Con aumento de las partes blandas detrás de los odontoides, ¿no? O sea, odontoides acá no lo veo muy claro, aparentemente. Pero si ustedes ven esta flecha naranja, señala una zona, ¿no? Que es un aumento de partes blandas, así lo interpreta el radiólogo. Miren ustedes, pero es un color distinto, ¿no? ¿Correcto? Y eso es el hematoma retrofaríngeo, ¿ok? Muy bien. Miren cómo se ve. ¿Se ve, no, chicos? ¿Está claro? Sí, doctor. Entonces, en este caso, el paciente estaría con disartria y disfagia. Claro. Teóricamente va a dar esa disartria y disfagia, ¿no? Esa sintomatología. El paciente, obviamente, cuando está consciente, te puede decir, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a las lesiones atloaxoideas, o sea, se supone el desplazamiento de una sobre la otra, ¿no? Entonces, igual, está siempre clasificado, ¿no? Puede haber un desplazamiento rotacional, ¿no? Rotacional como muestra la figura, la primera figura de la izquierda, ¿no? La categoría B, inestable, por traslación en el plano sagital. Bueno, simplemente ustedes tienen que considerar que es de acuerdo a al desplazamiento o la inestabilidad, ¿no? En el C, que es el extremo, lo más grave, en la siguiente lámina me parece que continúan, ¿no? También la disociación atlazoidea multiplanar, ¿no? En este caso, pues es rotacional y supongo que hay un desplazamiento vertical, ¿no? Y miren ustedes, asociado al ajustamiento por ahorcamiento, ¿no? Se supone que por el ahorcamiento las fuerzas son fuerzas axiales, o sea, en el eje, pero hay distracción, ¿ok? ¿No? Está colgado, la víctima está colgado del cuello, el peso de su cuerpo hacia abajo y la psoa resiste hacia arriba, ¿no? Entonces son fuerzas de distracción. Eso se entiende, ¿no? Sí, doctor. Pero además el ahorcado de las fuerzas de distracción tiene fuerzas por hiperextensión. O sea, la cabeza se va hacia atrás, ¿ya? Eso es lo que tienen que considerar. O sea, no es una lesión pura, pues, ¿no? Las fuerzas no son puras, en este caso, son fuerzas combinadas, ¿no? Una es vertical y la otra es por hiperextensión. Entonces, si entendemos eso, vamos a entender cómo son las lesiones o las posibles lesiones, ¿no? Muy bien, entonces, estas lesiones atloaxoideas, ¿no? En el caso C es por el ahorcado, ¿no? Muy bien. Seguimos bajando. Vamos a C2. En C2 vamos a revisar fracturas de apófisis odontoides, ¿no? La apófisis odontoides, ¿no? Odontoide pues parece un diente, ¿no? Hacia arriba, ¿no? Entonces, hay una clasificación según la zona de la fractura, ¿no? Entonces, este subtipo, fracturas odontoides, es el subtipo más común entre las fracturas de axis, ¿no? O sea, C2 se fractura y la fractura, ¿a qué niveles? Más frecuentemente a nivel de apófisis odontoides.
Se considera aparte de otras fracturas de axis por su morbilidad y tratamiento específicos. Todas las fracturas odontoides se consideran inestables. Tipo 1, ¿no? Por encima de la cintura, tipo 2, a nivel de la cintura, y tipo 3 es en la base, ¿no? Más abajo, en la base, como ustedes verán en la figurita, ¿no? Ya se extiende hacia el cuerpo vertebral. Entonces, odontoides, ¿no? Y ahora vienen las listesis, o sea, los desplazamientos traumáticos del axis, ¿no? Entonces, afecta predominantemente a la zona estrecha de las pars interarticulares, ¿no? Y se asocia a lesiones más complejas de tejidos blandos. Se sigue denominando, dice, fractura del ahorcado, ¿no? Aunque, por eso crea confusión, ¿no? Le siguen llamando fractura del ahorcado, pero se ha visto en las necropsias principalmente que esta lesión era excepcional en estos ajusticiados. Sin embargo, se lo llama así. Ya después vamos a revisar la típica fractura del ahorcado. Entonces, obviamente hay toda una clasificación también en función al desplazamiento, desde las no desplazadas, la tipo 1, y las tipo 3, que son luxaciones ya facetarias. Como verán ustedes, ¿no? Hay un desplazamiento de una vértebra con respecto a la otra, ¿no? Y son altamente inestables, ¿no? Y esa inestabilidad, por supuesto, le da el peor pronóstico, ¿no? Obviamente, porque más inestable es más posibilidad de lesión neurológica. Entonces vamos a revisar básicamente las lesiones típicas, ¿no? Porque hay una serie de combinaciones que pueden producirse. Entonces, las fracturas del axis, la segunda vértebra cervical, ya dijimos, más frecuente, la fractura de odontoides y las pars interarticulares. Otras lesiones similares a la columna cervical inferior, o sea, la columna cervical inferior por debajo, ¿no? C3 hacia C7, son fracturas que tienen patrones a veces comunes, ¿no? Entonces, aparte en C2 de la fractura de odontoides y las pars interarticulares, las demás son fracturas que son comunes a todas las otras vértebras cervicales, ¿no? Entonces, están clasificadas de esta manera, que no vamos a aprender en este momento, ¿no? Pero, entonces, es generalmente por la zona en que están las fracturas y el grado de desplazamiento o inestabilidad. Y ahí viene otra de las fracturas que son clásicas, ¿no? La fractura de Hammond. Ahora, así como hay la fractura de Jefferson, ya dijimos, ¿no? Es del atlas, es bilateral del arco anterior y del arco posterior y es altamente inestable. Esa es la fractura de Jefferson. La fractura de Hammond es la típica fractura del ahorcado penal, ¿no? Entonces, como les dije, ¿cuál es el ahorcado? ¿Qué fuerzas van a actuar en esa zona? La de distracción, obviamente, porque está colgado la víctima, y hiperextensión de la cabeza. ¿Ok? ¿Eso está claro? ¿Se entiende cómo está colgado un ahorcado? Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, entonces esa es la fractura de Hammond, la fractura del ahorcado. Distracción e hiperextensión. Ya está. La fractura suele ser a través de los pedículos de C2, ¿ya? Y va a haber una listesis entre C2 y C3. Acá en la primera de la izquierda, ustedes van a ver tal distracción. C2 y C3, miren el espacio, y hay un desplazamiento anterior de C2, ¿no? Acá. ¿Ok? Entonces, acá está dibujadito, ¿no? Está dibujadito en contorno rojo y C3 está en contorno celeste, ¿no? Para que se pueda entender mejor, ¿no? Y ustedes van a ver, además, de que hay un desplazamiento anterior, ¿no? Si ustedes trazan una línea y después vamos a revisar eso, radiográficamente, cómo se evalúa, si hay un desplazamiento, trazan una línea a través de los cuerpos vertebrales, van a ver de que hay una línea continua. Desde abajo hacia arriba, y cuando llegan a C3 van a ver que hay un sobresalto, un escalón. Entonces eso ya está demostrando de que hay un desplazamiento del cuerpo de C2 sobre C3. Eso se ve en la imagen, ¿no? Sí, doctor. Muy bien. Sí, doctor. Ok, entonces seguimos con la fractura de Hackman, ¿no? Hackman, fractura de ahorcamiento penal de C2, igual, distracción y hiperextensión, como ya lo habíamos dicho. Fracturas a través de los pedículos de C2 también puede haber. Aparte del desplazamiento, la fractura a nivel de pedículo de C2, ¿no?
Y en este caso la clasificación está en función al desplazamiento, ¿no? Se rompe el pedículo, acá hay un desplazamiento menor a 2 milímetros, acá es un poco mayor, y acá en la tercera imagen hay un desplazamiento mayor a 6 milímetros, ¿correcto? Cuando el pedículo se ha roto. Entonces, ven ustedes, en este caso la fractura, ¿no? Y en la tercera imagen ven la fractura asociada a la listesis, o sea, el desplazamiento de C2, ¿no? Y C3, sobre C3, ¿no? Lo ven acá, en este, es un escalón que se va a formar. Ok, entonces miren, esta es una imagen radiográfica donde pueden haber algunos parámetros que nosotros usamos para ver si es que hay o no hay tal desplazamiento, ¿no? Ustedes se ubican, la parte posterior está a la izquierda, la parte anterior, la cara, ¿no? Los dientes, acá se ve una pieza molar, es la cara anterior, ¿no? Entonces, ven los cuerpos vertebrales y atrás están las apófisis espinosas, ¿no? Atrás, apófisis espinosas. Entonces, ¿qué dice acá? A ver, líneas radiográficas, ¿no? Para ver si hay alguna, el mensuramiento usado para una radiografía lateral de columna vertebral, ¿no? Entonces, la línea A, en primer lugar. ¿Qué cosa es la línea A? Acá está. Va a mostrar una línea espino-laminar, ¿no? Espino, porque es de las espinas y las láminas, y esa línea se traza y debe haber cierta continuidad. La línea B es una línea posterior, ¿no? Del cuerpo vertebral, ¿no? Y acá ustedes ven el cuerpo y van a ver que trazada esa línea por el borde posterior de los cuerpos va a haber una continuidad de la línea. La línea C es la línea anterior que une los bordes anteriores de los cuerpos vertebrales, ¿no? Acá dice, normalmente no están quebradas, no están rotas, ¿no? O sea, son líneas continuas, ¿no? Si ustedes trazan esa línea, como ustedes vieron en la lesión del ahorcado, la de Hackman, van a ver cuando hay una luxación entre C2 y C3, obviamente no va a haber continuidad de esta línea, ¿no? Bien, entonces, en la línea D está hablando de una vista lateral perfecta, ¿no? Las facetas articulares deberían aparecer, ¿no? Como un paralelogramo, como ustedes verán estos trazos, ¿no? Un paralelogramo. Obviamente está en función de que sea, como dice, una incidencia perfecta lateral, ¿no? Si es que hay ciertas variaciones ya lo van a ver distorsionado, ¿no? Pero es un paralelogramo en una radiografía lateral, como verán ustedes, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, entonces básicamente es eso, ¿no? Es eso lo que uno puede evaluar. También acuérdense del hematoma que vimos, el rectofaringeo, ¿no? Entonces, en D lo que dice es de que, en E lo que se puede evaluar, ¿no? Es los tejidos blandos, ¿no? Los tejidos blandos paravertebrales o prevertebrales, o sea, antes de la columna, antes de los cuerpos vertebrales, ¿no? Y se puede medir, inclusive, ¿no? Por eso, acá vemos el hematoma retrofaríngeo, ¿no? Ok, entonces esas líneas son útiles, ¿no? Sobre todo esta de los cuerpos vertebrales me parece que está claro, ¿no? ¿Se entendió más o menos esto? Sí, doctor. Ok, acá algo importante, ¿no? Dice que más de 6 milímetros, ¿no? De grosor de las partes blandas, alrededor de C2, ¿no? Y 22 milímetros, bueno, son ya numeritos, ¿no? O sea, cifras, ¿no? Antes de 6,6, ¿no? O sea, con lo que está mostrando acá, son fuertemente sugestivas de una lesión, ¿no? De espinal, ¿no? Correcto. Acá algunos criterios radiográficos para decir que hay inestabilidad, ¿no? Entonces está hablando de las traslaciones mayor a 3.5 milímetros, ¿no? Miren la traslación entre un cuerpo y otro, ¿no? Trazando la línea, esta línea que une los cuerpos vertebrales anteriores en su borde anterior, ¿no? También miden un ángulo mayor de 11 grados, en este caso, ¿no? Medidos haciendo estos trazos, ¿no? Sobre la base. Bueno, hay una serie de cálculos. La cuestión está saber de que esta traslación o esta angulación que se forma entre las trazados a partir de los cuerpos vertebrales, ¿no? Nos pueden dar parámetros de inestabilidad, ¿no?
Ahora, también habla de un ensanchamiento entre las apófisis espinosas, ¿no? Obviamente, si ustedes ven entre la C3 y la C4, van a ver un espacio, entre C4 y C5 van a haber otro espacio, pero entre C5 y C6 van a haber un espacio sumamente aumentado. Lo mismo entre C6 y C7, ¿no? Ese espacio entre las espinas también nos está hablando de un desplazamiento y de una inestabilidad. Y esto se ve, ¿no?, en una radiografía lateral, por supuesto. Entonces, algo que ya hemos visto, ¿no?, pero con respecto a la anatomía, ¿no?, de la columna cervical, ¿no? Entonces, acá hay algunas cositas a considerar como una cosa así global. Esta A es una vista superior, ¿no? Vista la vértebra desde arriba, ¿no? Se ve el cuerpo vertebral, se ven los pedículos, en P, dicen, ¿no?, los pedículos al costado, y otras estructuras importantes, el agujero para medular, ¿no es cierto? Bueno, son cosas de anatomía, básicamente, ¿no? SP es la apófisis espinosa, ¿no? Ok. Seguimos con cosas importantes de la vértebra, ¿no? Estamos viendo estructuras importantes. En esta vista superior vemos el cuerpo, la médula, por supuesto, ¿no? Y nervios raquídeos en SN, nervios raquídeos, ¿no? Acá vemos en AL el ligamento longitudinal anterior, es el cuerpo vertebral del ligamento longitudinal anterior, acá en rojo. Importante, pues, porque estas estructuras nos van a dar estabilidad, ¿no? Entonces nosotros más o menos debemos apreciar de que si este ligamento está distendido por una hiperextensión, por ejemplo, ¿no? En una hiperextensión la separación va a ser anterior, en una hiperflexión la separación va a ser posterior, ¿cierto? Entonces más o menos nos explicamos qué tipo de lesión se puede producir de acuerdo a las fuerzas que actúan a nivel de columna, ¿no? Entonces, sobre todo en BA, vean ustedes, importante ver qué es la arteria vertebral, ¿no? Entonces estas zonas, al fracturarse, pueden lesionar la arteria vertebral. Entonces, visto de esta manera, en esta vista superior, vamos a hablar, ¿no?, de las columnas, ¿no? Las columnas que dan estabilidad. O sea, es una visión para hablar de la estabilidad, igual que en otros huesos, ¿no? Por ejemplo, en platillo tibial, no sé si ustedes se acuerdan, ¿no? Hay un platillo tibial interno, otro externo, y hay un platillo tibial posterior, ¿no? Cada una de estas va a determinar una columna, según esa visión de la estabilidad, ¿no? Entonces, igual, en la vértebra va a haber una columna anterior, ¿no?, que está formada por la parte anterior del cuerpo vertebral y el complejo ligamentario anterior, lo que hablábamos nosotros. Una columna media, ¿no?, que de la otra mitad del cuerpo vertebral hacia atrás, y la posterior, ¿no? Todo lo que se encuentra por detrás de la columna medial, ¿no? La columna media. ¿Ok? Es una manera simplemente de evaluar, ¿no?, para fines de estabilidad. Entonces, por ejemplo, en este caso, lo que se muestra acá son lesiones por compresión, flexión. Compresión, entiéndase como una fuerza ejercida desde la cabeza hacia abajo, ¿no? Y flexión, llevar la cabeza hacia adelante, ¿no? Entonces, habla de una carga axial con flexión de intensidad creciente, produce lesiones de gravedad progresiva, como ustedes verán en la primera imagen, ¿no?, la flecha. Muestra que, como es una flexión, la vértebra superior, el cuerpo vertebral superior, va a aplastar en el borde anterior predominantemente el cuerpo de abajo. Esta lesión da una lesión, como ustedes verán, en cuña, ¿no? Ese es el estadio 1. El estadio 2 hay un mayor acuñamiento, ¿no? Entonces, pero en el estadio 3 va a haber una fractura en cuña, ¿no? Pero va a haber una fractura en lágrima, como se llama, según esta imagen que ustedes pueden ver señalada por la flecha roja. En lágrima ven como un fragmento de hueso, ¿no? Así como entonces, fractura en lágrima que puede afectar el disco intervertebral caudal a la fractura, ¿no?,
así como el ligamento interespinoso y a la cápsula de las articulaciones facetarias, ¿no? Ya, hay una flexión tal, es una fractura con un fragmento del cuerpo vertebral, ¿no? Y eso también ya va a condicionar un desplazamiento posterior, como ustedes verán, ¿no? Y ven una distancia mucho mayor entre las apófisis espinosas. ¿Ok? Entonces, simplemente son mecanismos de lesión, cómo se lesiona de manera gradual, ¿no? O sea, cómo, de acuerdo a la intensidad, puede ir aumentando en gravedad. Esto se entiende, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Correcto. En 5 ustedes pueden ver una retrolistesis superior, ¿no? Retro, o sea, hay una protrusión hacia atrás, eso es una retrolistesis, ¿no? Superior a 3 milímetros, indicando una lesión ligamentaria severa, ¿no? Obviamente los ligamentos que se encuentran a este nivel entre las espinas se van a romper, ¿no? Entonces es importante como un parámetro para saber cómo se lesiona, el mecanismo de la lesión. Lesiones por compresión vertical, ¿no? Está hablando de, se supone pues que es una lesión vertical, una carga axial relativamente pura, un poco raro muchas veces, ¿no? Porque una fuerza no suele ser pura, pero ya digamos que sea una fuerza vertical, de arriba hacia abajo, desde la cabeza hacia la columna, ¿no? Se van a producir fracturas por estallido. Y es obvio, ¿no? ¿Por qué? Porque esta presión va a ejercer, va a comprimir esta vértebra como un pan con pescado lo va a hacer y puede acuñarlo hasta puede producir una fractura conminuta, ¿no? Entonces, lesión en estadio 1, mostrando una concavidad de la placa terminal superior y inferior, ¿no? Ya, ok, es una fractura en cuña, principalmente siempre va a afectar, como ustedes verán, lo anterior, la fractura en cuña, con el borde anterior disminuido es lo que vemos con más frecuencia. Usualmente, pacientes que sufren precipitaciones, como les dije, cuando hay una... bueno, eso es en columna dorsal, pero a nivel cervical obviamente va a ser que le caiga algo sobre la cabeza o que caiga de un caballo, por ejemplo, de cabeza, ¿no? Entonces se va a producir este tipo de lesiones. En el estadio 2, progresión de la concavidad con una fractura mínimamente desplazada en la placa terminal. Pero en la C, lesión en estadio 3, hay una fragmentación y raquídeo. Se rompen los fragmentos, se desplazan hacia atrás, hacia el canal raquídeo, ¿no? Y eso obviamente le da el carácter de inestable y hay compromiso vértebro-medular, ¿no? Este otro mecanismo de lesión, lesiones por distracción, flexión, ¿no? Ya dijimos, ¿no? Distracción, está colgado ese hombre, ¿no? Es un ahorcado. Y flexión, claro, flexión. Cuando hay el ahorcamiento, lo que hay es hiperextensión. Entonces, distracción y flexión. Entonces, esto se va a dar en el caso del cinturón de seguridad, ¿no? El cinturón de seguridad en el auto, ¿no? Se mantiene, pero inicialmente, cuando hay un choque frontal, la cabeza se va a proyectar hacia adelante. Entonces, eso determina una flexión. Si la fuerza es mucho mayor, también va a haber una distracción. O sea, es como que la cabeza tiende a proyectarse hacia adelante y distrae, ¿no? O sea, se para. ¿Se entiende, no? Un choque frontal. Con el cinturón de seguridad, la cabeza se flexiona y se proyecta hacia adelante y eso es una distracción. ¿Está claro el ejemplo? Sí. Ya, Sí. entonces, ¿qué va a producir esto? Flexión produciendo subluxaciones y luxaciones facetarias, ¿no? Y acá están los estadios, ¿no? El estadio 1, el estadio 2 hasta el estadio 4, ¿no? En el estadio 4 hay una luxación bilateral, desplazamiento completo de la vértebra, ¿no? Esta lesión pues es sumamente severa, ¿no? Incompatible con la vida probablemente, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, hay distracción, flexión, hay distracción, hiperextensión en el ahorcado. Hasta el momento hemos visto eso. Lesiones por compresión, extensión. Compresión, extensión. Una carga axial en el cuello en extensión produce fracturas de los elementos posteriores, ¿no? Obviamente, si yo estoy flexionando
flexionando la cabeza, el daño puede ser a nivel anterior, ¿no? Pero si yo estoy hiperextendiendo mi cabeza, o sea, llevándola hacia atrás y hay una compresión, obviamente lo que se va a comprometer son los elementos posteriores, ¿no? Produce fracturas entonces de los elementos posteriores y lesiones ligamentarias anteriores, claro, porque los elementos posteriores están comprimidos y los ligamentos anteriores van a estar diastasados, separados, ¿no? Porque, precisamente por eso, ¿no? Se separa adelante y se comprime atrás. Entonces, acá están las lesiones según el estadio. Estadio 1, una fractura laminar unilateral, etcétera, y va avanzando hasta las lesiones mucho más severas, ¿no? La lesión en E es una lesión en estadio 4, como muestra la figura, y, perdón, en E es el estadio 5 que muestra la figura, hay una fractura bilateral del arco totalmente desplazada. O sea, aparte de que hay una fractura por aplastamiento, hay una listesis que se ve muy marcada, ¿no? Ustedes verán, si trazan la línea, nada que ver, porque está totalmente quebrada. Esa línea por los bordes de los cuerpos vertebrales anteriores. Entonces, más o menos eso le explico. Ahora, hay otras lesiones por distracción, o sea, separación, extensión, ¿no? Extensión. A ver, las fuerzas de distracción aplicadas anteriormente fuerzan a la columna en extensión y provocan lesiones ligamentarias anteriores con fracturas asociadas a la columna posterior. Lo mismo, ¿no? Está distrayendo y está extendiendo. La extensión hace que se rompan las estructuras ligamentarias anteriores y la compresión a nivel posterior causa ese tipo de lesión. Entonces, es otra manera de verlo. Como verán, hay una diastasis, una separación anterior y atrás se están comprimiendo las estructuras, ¿no? Doctor, disculpe, en un choque frontal, como dio el caso, primero hay una flexión, ¿no? Sí. Hacia adelante y luego puede haber una extensión, una hiperextensión que puede también lesionar, dar este Claro. tipo de... Ese es el latigazo, ¿no? Sí, después lo vamos a ver. Sí, claro que sí. Ahora depende si el choque frontal o también el choque al carro lo chocan por atrás, ¿no? Después vamos a ver eso, ¿ok? Pero es cierto. Ahora, lesiones por flexión lateral, ¿no? O sea, yo entiendo de que la cabeza se lateraliza, ¿no? Y comprime un lado y en el otro lado lo separa, ¿no? Es más o menos fácil de entender. Un traumatismo sustancial desde un lado, ¿no? Desde un lado, yo me imagino. ¿Qué cosa me imagino? Un choque lateral. Estoy manejando mi auto y me chocan por el costado, ¿no? Lo proyectan en esa dirección y mi cabeza inicialmente va a lateralizarse hacia el lado del choque, ¿no? Y luego va a haber, claro, un rebote, ¿no? Bueno, entonces va a haber una distracción sobre la columna ipsilateral, claro, se distrae, o sea, se separa el lado del mismo, ¿no? Y a la vez se comprime el otro lado, ¿no? Una zona se comprime, otra zona se separa. Entonces ahí hay ciertos, también hay ciertas, es una lesión gradual, ¿no? La 2 es una lesión más severa, por supuesto. Hay un desplazamiento del cuerpo y fracaso de los ligamentos contralaterales. En una zona se comprime, en la otra se diastasa, se separa. Entonces, este gráfico más o menos muestra, ¿no?, el resumen de lo que hemos visto. Comenzamos por esta de la izquierda, ¿no? Flexión. Obviamente se va a ver comprometido las estructuras anteriores, ¿no? Se comprimen y las zonas posteriores se separan, ¿no? Ante la extensión, que es el movimiento contrario, lo que se separa es la zona anterior y se comprime las zonas posteriores. Esta es una fuerza arriba, es una fuerza pura de distracción, está una flecha hacia arriba, está distrayendo, es una fuerza de distracción pura, un poco difícil también de que se produzca, ¿no? O sea, de manera exclusiva, ¿no? Entonces acá está una fractura en la lesión en flexión. Se ve de que hay aplastamiento a nivel de los bordes anteriores y una diastasis y lesión ligamentaria posterior, ¿no? En extensión,
en extensión, ¿no? O sea, la cabeza hacia atrás. Lo que se rompe son estructuras ligamentarias anteriores y se comprimen las estructuras posteriores, ¿no? Entonces, estas combinaciones se pueden dar muchas veces, ¿no? Ahora, una flexión-compresión está flexionada y se van a aplastar las estructuras anteriores, obviamente por la flexión, pero si hay una fuerza vertical, entonces va a haber aplastamiento anterior también, ¿no? Y por supuesto que atrás se va a abrir y se van a lesionar las estructuras ligamentarias posteriores. Una compresión pura, ¿no? Se supone que esa es una compresión vertical pura, ¿no? Un poco difícil, pero teóricamente se fractura de manera más o menos homogénea el cuerpo vertebral, ¿no? Acá se ve 5 y 7. 6 se supone que ha quedado como el pan con pescado, aplastado de manera homogénea, si es que la fuerza es pura, ¿no? Y esta es la extensión-compresión. Extensión, lo que va a determinar la extensión, o sea, la cabeza hacia atrás, las lesiones ligamentarias anteriores y la compresión de los elementos posteriores. Más o menos se entiende el mecanismo de la lesión, ¿sí? Sí, doctor. Sí, doctor. Cierto. Entonces, en esta radiografía, ¿qué vamos a ver? Una fractura de C5, ¿no? A ver, vemos 1, 2, 3, 4, 5. Vemos el cuerpo, ¿no? El cuerpo fracturado. Vemos un fragmento del cuerpo vertebral que está proyectado hacia la cara anterior, hacia adelante, ¿no es cierto? Y esto ha sido por un mecanismo de compresión, ¿sí? Algo que lo comprime y flexiona, ¿no? Está flexionando la cabeza y está comprimiendo esta zona. Como dice, este es un estadio 4, o sea, la imagen en lágrima, como se vio, ¿no? Es un fragmento que se ha proyectado hacia adelante. En este caso, en la figura 3, lo que vamos a ver es una luxación C5, C6, C5, C6. A ver, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Claro, entre 5 y 6, miren ustedes, ¿no? Como una especie de pinzamiento anterior entre ambos. Y hay una listesis. Si trazan la línea que habíamos mencionado, va a haber una irregularidad como un escalón entre tales vértebras, ¿no? Y en este caso es por mecanismo de flexión y distracción. Yo pienso que esta es una lesión típica de un choque frontal, donde la cabeza se flexiona y se distrae, obviamente, por la velocidad que es de manera sumamente violenta, ¿no? La desaceleración, la cabeza se sigue proyectando hacia adelante, se distrae y se flexiona la cabeza, ¿no? Miren ustedes, C5, C6, ¿no? Entonces, estamos hablando de que hay un tratamiento de la luxación cervical mediante reducción cerrada. Bueno, ya, eso es lo que se suele hacer, ¿no? Se hace una reducción cerrada y uso de un halo cefálico y tenazas de tracción. Eso vamos a ver una figurita después. Importante, creo yo, esta reunión es para ver los mecanismos y cómo se explican las lesiones que se producen. Entonces, vemos en la imagen de la izquierda, ¿no? Esa lesión, o una cosa parecida, en este caso es 1, 2, 3, 4, 5 y 6, así es la luxación C5, C6, ¿no? La vemos reducida, pero vemos que está instrumentalizada. O sea, ¿qué cosa le han puesto? Yo veo acá una placa y 2 tornillos. ¿Qué está haciendo? Está artrodezando esta articulación. Y atrás han hecho un cerclaje. ¿Por qué será? Porque cuando se flexiona acá y se comprime, obviamente atrás los ligamentos, ¿no? Se diastasan y se lesionan, ¿no? Entonces, esta lesión se entiende, ¿no? Ha sido por flexión, probablemente una flexión extrema, hiperflexión, y probablemente una distracción. Entonces, paciente con doble abordaje anterior y posterior, ¿no? Así como doble sistema de estabilización vertebral por medio de placa y tornillos colocados por vía anterior, como veremos acá, y un sistema triaxial con alambre quirúrgico por vía posterior, ¿no? Se está fijando los cuerpos adelante y atrás la apófisis espinal, ¿no? Más o menos tiene sentido, ¿no es cierto? ¿Se entiende esto? Saludos, ¿Sí? sí. Saludos, Sí. doctor. Salud. No, gracias. Ok. ¿Qué vemos en la figura 4? Esta es una tenaza cefálica, ¿no? Como ustedes verán, es un clavo que va hacia la tabla del cráneo en ambos lados. Esto es un estribo y así como jalamos un miembro inferior con una tracción esquelética, esta es una tracción, ¿no?
a la cuerda, eso va a una polea y ya no se ve el peso, ¿no? Entonces, es una tenaza cefálica para tracción cervical y reducción de las luxaciones. Perdón un ratito. Ya está, el último estornudo. Y entonces, para tracción cervical y reducción de luxaciones, fracturas o estabilización vertebral, ¿no? Esa tracción, ¿qué cosa va a hacer? Alinear, ¿no? Si está comprimido, va a distraer. O sea, obviamente uno tiene que poner un peso adecuado. Usualmente, por lo menos en las tracciones que nosotros colocamos en miembros inferiores, está entre el 5 y el 10% del peso corporal. Ese es el cálculo aproximado. Ya. Acá a nivel de columna vertebral ya no conozco los parámetros, no solemos hacer ese procedimiento nosotros, sino en el servicio de neurocirugía. Entonces, la manera como se coloca esta tenaza, ¿no? Y esta es la tracción de Crunchfield, ¿no? Crunchfield se llama. Bueno, y ese es un tratamiento conservador o una inmovilización temporal hasta que el paciente espera la cirugía. El halo cefálico, acá a la derecha, ¿no? En este caso es un halo, igualito, está fijando el cráneo, pero esto está estabilizando a través de un chaleco, ¿no? Entonces, esto, el halo cefálico, pues se puede integrar al chaleco, como dicen, ¿no? Y ser parte de las opciones de un manejo conservador de lesiones vertebrales cervicales, ¿no? Está inmovilizando de esta manera y es el tratamiento conservador cuando no está indicada la cirugía. A ver, lesiones por latigazo, ¿no? Ok, a ver, puede haber una extensión y una flexión combinada. A ver, dos casos. El vehículo es chocado por atrás, ¿no? La primera imagen, una fuerza, un choque posterior, el carro puede estar detenido y el carro viene por atrás y lo choca. La cabeza inicialmente se va a ir hacia atrás, por supuesto, ¿no? Vehículo chocado por atrás, el cuello hiperextendido y que puede haber una lesión ligamentaria longitudinal anterior, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Claro, claro, lesión ligamentaria anterior. ¿Qué puede haber? Una inflamación retrofaringea, ¿no? Lo que ya vimos, lo que causa, ¿no? Puede causar disartria o disfagia, ¿no? ¿Se dan cuenta? Eso se explica. El choque frontal, en el choque frontal, el cuello se flexiona hasta chocar con el pecho. El cuello, la cabeza se va hacia adelante, se flexiona y felizmente el choque del mentón con el pecho limita la hiperflexión. No va más allá porque simplemente choca con el pecho. Y ese límite va a limitar el daño también, o sea, ese tope mecánico, ¿no? Entonces, ¿qué va a haber además? Si es muy violento, puede haber una distracción longitudinal, ¿no? O sea, claro, flexiona, pero la fuerza, la desaceleración es tal que la cabeza se proyecta hacia adelante, ¿no? Y esa es una distracción longitudinal. Eso también se entiende, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, lo que dijimos. Acá hay dos estructuras importantes. El pecho, que limita la hiperflexión, y actualmente los asientos, ¿no? Los asientos de los carros tienen un accesorio arriba, ¿no? Y eso va a impedir este fenómeno de hiperextensión, ¿no? Por esa razón tienen los carros esto, no es adorno, sino es un elemento de seguridad. ¿Se dan cuenta? Impide la hiperextensión y la lesión de la columna cervical. ¿Correcto? ¿Se entendió, no? Obviamente se va a producir un latigazo, lo que tú dices, ¿no? Un choque frontal, inicialmente para atrás y después un rebote hacia adelante, ¿no? Claro. Es una lesión muchas veces combinada, pero esto es básicamente la explicación de cómo se lesiona la columna. ¿Ok? Sí. Ya está. Quiero que lo entiendan, ¿no? Ahora, ya eso es columna cervical. Después, si bajamos un poquito hacia columna torácica, ¿no? Vamos a ver que las lesiones de columna torácica, como tienen poca movilidad, las lesiones son menos frecuentes. Obviamente, la columna cervical es más móvil, se lesiona con más facilidad. La columna torácica tiene poca movilidad y poca frecuencia de lesiones. Pero cuando tiene las lesiones, obviamente son por traumatismos de alta energía, ¿no? Entonces, cuando se presentan las lesiones en la columna torácica, son graves generalmente
y en ese caso puede haber un compromiso neurológico, una paraplegia. Otro factor que puede condicionar la gravedad de esta lesión es que tiene un conducto vertebral estrecho. Por lo tanto, una retropulsión, un fragmento o una diastasis va a comprimir la médula, ¿no? Entonces va a causar ese traumatismo vertebromedular. Si yo tengo un conducto vertebral amplio, donde hay una posibilidad de que la columna se desplace ante una retropulsión o una listesis, entonces eso sería un factor a favor, ¿no? Pero no es así. Entonces, un desplazamiento de fragmentos puede comprimir la médula espinal posterior. Lo que más vemos nosotros en emergencia, y eso lo vemos con cierta frecuencia, es el paciente que ha tenido una precipitación, ¿no? Entonces, viene por dolor de talón, viene con una fractura de calcáneo, debemos buscar arribita del calcáneo, ¿no? Está el astrágalo y por encima el plafón tibial. Esa es otra zona que se lesiona. El plafón tibial, ¿no? El astrágalo impacta el techo, en este caso el extremo distal de la tibia, que es el plafón tibial, y lo fractura, lo aplasta, ¿no? Y se impacta ahí. Y más arriba nos vamos a la columna, ¿no? Este tipo de lesiones suelen ser por esas fuerzas verticales cuando el paciente ha caído parado. Y la típica lesión es la lesión del cuerpo vertebral en cuña, como ustedes verán en esta imagen. En la frontal a veces no se ve, pero en la lateral ustedes pueden ver la altura del cuerpo, ven un cuerpo, el otro cuerpo, siguen subiendo y llega un momento en que van a ver una cuña, ¿no? En este caso, este cuerpo vertebral está acuñado y sobre todo en la columna anterior, ¿no? Como verán ustedes. Estas fracturas suelen ser estables, es decir, no hay listesis, solamente hay un aplastamiento. Y en este caso el tratamiento es conservador. Verán, en esta radiografía está más claro, ¿no? Miren ustedes la cuña. Se explica fácil porque la vértebra superior y la anterior le hicieron un pan con pescado y lo aplastaron. ¿Ve? La flecha. La típica fractura en cuña. Si trazan la línea por el borde posterior o el borde anterior, van a ver que hay continuidad. O sea, no hay una listesis. Son lesiones usualmente estables. Entonces, son fracturas por compresión, por fuerza vertical, una caída de altura. Comprime la cara anterior en cuña, como ustedes verán. Esto pueden encontrarlo también en ancianos con hueso osteoporótico. Y en ese caso, hay que hacer pues la disquisición. ¿Ha sido una lesión traumática o simplemente es una lesión por disminución de la densidad ósea, ¿no? Y eso explica por qué los ancianos desarrollan una cifosis y pierden talla, ¿no? Entonces, cuando el paciente se traumatiza, uno no sabe si es una lesión por compresión como esta, ¿no? O es una lesión preexistente que lo tenía ya por su osteoporosis, y a veces uno está obligado a descartar otro tipo de lesiones, ¿no? Si hay una metástasis, obviamente vamos a encontrar este tipo de fracturas también, fracturas patológicas. Bueno, según parámetros, según la literatura, los neurocirujanos van a dar cirugía si el aplastamiento es mayor del 50%, dice. Bueno, nosotros usualmente recibimos a este paciente, los diagnosticamos y los pasamos a neurocirugía para el manejo de columna vertebral. Lo que sí hemos visto frecuentemente, porque en muchas ocasiones hemos tratado nosotros mismos a estos pacientes, ¿no? El neurocirujano nos responde que no es candidato a una cirugía, por lo tanto, con tratamiento conservador le ponemos un corsé, lo inmovilizamos, lo mandamos a casa a que haga reposo, y lo usual es que tenga un dolor crónico, ¿no? Entonces, el dolor residual es una de las complicaciones frecuentes de este tipo de lesiones, dolor residual. En esta... Sí, escucho. En el caso de los ancianos, para evaluar si se trata por osteoporosis, nos ayudaríamos de la densitometría ósea, ¿verdad? Para confirmar. Claro, pero mira, un anciano, por ejemplo, ustedes ya saben que va a haber una osteoporosis, usualmente, ¿no? Indirectamente, muchas veces ustedes toman una radiografía y ya van a ver el huesito cómo está disminuido, ¿no? Ahora, cuando ustedes vean este tipo de fracturas, esta radiografía que ustedes ven ahora, con esta flecha celeste, es un paciente relativamente joven, porque ustedes van a ver una fractura en cuña. Pero miren la característica de las otras vértebras. Los cuerpos vertebrales son cuerpos vertebrales bien conservados, ¿no? En un paciente que tiene fracturas de este tipo en cuña,
¿no? Por osteoporosis. Ustedes van a ver los otros cuerpos vertebrales y también van a ver distintos grados de aplastamiento o en todo caso van a ver concavidad, como ciertos hundimientos en los cuerpos vertebrales. Entonces, ustedes ven eso, ya saben que es un hueso osteoporótico y yo le pido una densitometría. ¿Cuál va a ser el informe? Que tiene osteoporosis, yo ya lo sé porque estoy viendo la imagen, ¿no? Entonces, lo que a mí me interesa básicamente es descartar. ¿Es una cuestión traumática? Ya, puede ser, pero puede ser una cuestión preexistente, ¿no? O sea, ya había esa fractura antes de que el viejito se caiga, por decir así. O en todo caso, si no ha tenido una lesión traumática, ¿no? Viene por mucho dolor, y este tipo de aplastamiento puede ser debido a una metástasis ósea, ¿no? O sea, una tumoración. Usualmente es una metástasis, pues, una metástasis de próstata, por ejemplo, que es lo más frecuente, ¿no? Entonces, viejitos que vienen con mucho dolor, uno le toma una radiografía y a veces hay imágenes sugestivas, ¿no? Yo he hecho, por ejemplo, el diagnóstico de un par de mielomas múltiples, ¿no? Por este tipo de dolor e imagen, ¿no? Uno ve imágenes en sacabocado, en columna, le pide radiografías en cráneo o de parrilla costal y va a encontrar las mismas lesiones. Mieloma múltiple. Bueno, uno lo deriva, por supuesto, al oncólogo, ¿no? Ya ese manejo ya no es para nosotros. Pero uno hace el diagnóstico, ¿no? Uno tiene que ver la imagen. Entonces, pedir una densitometría ya me parece, ¿no? Como que ya es cantado lo que te va a informar. Entonces, principalmente mi conducta es hacer lo esencial, pues, ¿qué necesito en este paciente? ¿Tiene osteoporosis? Sí, ya sé, yo no le voy a pedir una densitometría. Lo que voy a hacer es pedir las radiografías probablemente y descartar otro tipo de lesiones, ¿no? Y si es una fractura, ya lo que tengo que hacer es probablemente inmovilizarlo o en caso de que tenga alguna lesión neurológica, derivarlo al neurocirujano. ¿Ok? Doctor, y una consulta, ¿y este tipo de fracturas por compresión, digamos, cuánto tiempo tendrían digamos que los pacientes como que estar un poco inmovilizados hasta que pasen pues con el neurocirujano? O sea, ¿cuánto tiempo tendría que variar entre una interconsulta, digamos, con traumatología y con neurocirugía? El paciente puede, si es un politraumatizado, ese paciente llega a shock trauma, ¿no? Si es que es grave. Si no, va a llegar a cirugía, ¿no? En cirugía le van a pedir radiografías de todo, ¿no? Entonces, nosotros usualmente lo que hacemos es ver las lesiones de miembros superiores, las fracturas, etcétera, ¿no? Lesiones en columna también vemos, pues, ¿no? Porque vemos las radiografías y vemos que hay una fractura en cuña, ¿no? ¿Ok? Y usualmente ya nosotros, como digo, ya no nos encargamos de eso, ¿no? Simplemente hacemos el diagnóstico y le decimos al cirujano, ¿no? Ellos mismos también se dan cuenta, ¿no? Hay una fractura en cuña y una fractura de columna, entonces ellos ya se encargan de llamar al neurocirujano. El paciente en emergencia es manejado por todos los servicios, ¿no? Porque si llega a traumatología y yo encuentro esto, yo no voy a pretender manejarlo, porque uno tiene que manejarlo de que sabe que es especialista en eso, ¿no? Entonces uno inmediatamente cursa la interconsulta y el neurocirujano tiene que ir al tópico de cirugía, de traumatología o de shock trauma para absolver esa interconsulta. Y eso lo tiene que hacer rápido, ¿no? O sea, nosotros en emergencia nos llaman a una interconsulta de emergencia, tenemos que ir inmediatamente, ¿no? A ver ese paciente, es una emergencia, ¿no? Entonces, él es el que va a decidir, ¿no? El tratamiento a seguir, ¿no? De acuerdo a los parámetros que ya tiene, ¿no? Por ejemplo, si es inestable, obviamente el tratamiento es quirúrgico, ¿no? Si es una fractura en cuña, así como la que vemos en la imagen, que sabemos que es estable, simplemente, ¿no? El tratamiento es conservador. Inmovilizamos para evitar el dolor, ¿no? Y se da un corsé. Nosotros antes poníamos corsé y yeso, ¿no? Pero el corsé también puede ser eso de corsés que se fabrican en las casas ortopédicas, de lona, ¿no? Corsés que pueden ser un poco cortos, a veces son más largos, son dorsolumbares, son corsés rígidos, a veces tienen barras metálicas, ¿no? Y obviamente esa inmovilización aproximadamente de entre 4 a 6 semanas, ¿no? Nosotros daríamos. Y eso es de acuerdo a la gravedad, ¿no? Si es una fractura, pues, cominuta, desplazada, perdón, que es inestable, pero que no está potencialmente inestable, entonces el tiempo de inmovilización va a ser más probablemente, ¿no? Pero como digo, eso es manejo del neurocirujano. ¿Ok? Sí, doctor, gracias. Correcto. Entonces, esta imagen que vemos acá, esta imagen tomográfica, muestra una fractura
por estallamiento, ¿no? Si se estalla así un cuerpo vertebral, ¿no? Entonces, mire, hay una fuerza axial pura, ¿no? Una fuerza vertical, ¿no? Que ha fragmentado, es un estallamiento del cuerpo vertebral. Ahora, estos estallamientos pueden ser, como dice, estables o inestables, ¿no? Estables, sabemos que no se van a desplazar, no va a haber una listesis y no va a haber compresión medular, ¿no? Pero cuando es inestable, ¿no? Puede haber un daño neurológico por un desplazamiento posterior del cuerpo vertebral. Un fragmento tiene una retropulsión, un desplazamiento posterior, ¿no? Invade el canal y comprime la vértebra, ¿no? Entonces, en ese caso, eso, yo no soy neurocirujano, pero eso obviamente obliga a un tratamiento quirúrgico, porque tienes que descomprimir y estabilizar esa fractura, ¿no? Entonces, el tratamiento conservador es reposo en cama por 6 semanas, ¿no? Si deciden que esta fractura es estable. Si ven que esta fractura es inestable, el tratamiento va a ser quirúrgico, como digo, ¿no? Descompresión y estabilización. En este caso, lo que tiene que hacer es artrodesar esa zona, ¿no? Y esperar que consolide mediante osteosíntesis, ¿no? Doctor, en este caso el mecanismo de producción de esa lesión sería por una caída de altura, ¿podría ser? A ver, estallamiento por una fuerza axial pura. Yo pienso de que debe ser por una precipitación, ¿no? Una caída de altura, ¿no? Aunque el mecanismo puede ser variado, ¿no? Y si, a ver, si a un trabajador le cayó un saco de cemento, una bolsa o un peso desde arriba hacia abajo, ¿no? ¿No? Puede ser con la flexión, le puede haber caído en el hombro, le puede haber caído en la zona dorsal y comprimir de esta manera, ¿no? También es otra posibilidad, que alguna vez hemos visto pacientes que han venido porque le ha caído un peso de no sé qué altura en las empresas, en las fábricas, en la industria, y le puede producir este tipo de lesiones, ¿no? ¿Sí? La fuerza es axial, o sea, que sigue el eje de la columna, ¿no? Entonces, acá hay fracturas de columna dorso-lumbar, fractura del cinturón de seguridad, ¿no? A ver, la primera es una fractura de Chance, dice, hay una separación horizontal de la vértebra sin rotura de los ligamentos, ¿no? O sea, miren, hay una fractura a nivel de cuerpo vertebral y lesión ligamentaria, pero en este caso aparentemente no está desplazada, ¿no? Acá vemos el ligamento interespinoso, ¿no? Y el ligamento longitudinal anterior está indemne, ¿no? Pero la fractura va a través de la vértebra, el cuerpo vertebral. Es una fractura, como dice, horizontal. Después, acá dice un nivel, acá una rotura de ligamentos y del disco intervertebral, ¿no? Esta pasa a través del disco, no del cuerpo vertebral, ¿no? Y los ligamentos posteriores están rotos, ¿no? O sea, estamos hablando de lesiones por el cinturón de seguridad. Que va a haber probablemente una flexión, ¿no? En este caso, la tercera imagen, fractura de la columna posterior, rotura de los ligamentos y del disco intervertebral, ¿no? O sea, los ligamentos se han roto. ¿Qué significa? Que esa es unas fuerzas por flexión, ¿no? Hiperflexión, y se separa esa diastasa y se rompe el cuerpo, el disco intervertebral. En esta cuarta imagen, fractura de la columna central, nos acordamos, la columna puede ser anterior, posterior, ¿no? Y en este caso es la intermedia, la central, y la posterior, ¿no? Rotura de los ligamentos, como verán, por hiperflexión, y del disco también, pero compromete el disco y compromete el cuerpo, ¿no? Entonces, hay una serie de combinaciones que se pueden producir, como ustedes ven, ¿no? Y acá habla del espectro de las lesiones por cinturón de seguridad con afectación de la columna lumbar, en este caso, ¿no? La zona lumbar. Entonces, son fracturas por flexión y distracción. Se entiende flexión porque el paciente se va hacia adelante, ¿no es cierto? Se flexiona el tronco y se distrae por la desaceleración severa. Y el cinturón de seguridad es quien limita, ¿no? Limita y muchas veces hace que se produzca esta flexión. Entonces, como dice, puede fracturarse el cuerpo vertebral, como vemos en estas imágenes, ¿no? Entonces, lesiones por cinturón de seguridad, miren el espectro que hay, ¿no? Pero principalmente por flexión. No vamos a ver que en columna dorso-lumbar va a haber una lesión por cinturón, por hiperextensión, ¿no? Porque obviamente está limitado por el asiento en la parte posterior, ¿no? ¿Ok? Eso sí se entendió, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, es una práctica corta la de hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda?
Todo está claro, doctor. Muy bien. Entonces, nos vamos a ver a la hora de del seminario, ¿no es cierto? Van a tener 2 seminarios ustedes. Un seminario el primero es de 11 a 12:30, ¿no? Anomalías congénitas, y a partir de las 12:32 vemos el seminario de columna vertebral cónea. ¿Correcto? Sí, doctor.